Hoy, en Rock Bonaerense, viajamos en el tiempo para conocer a las grandes bandas de la ciudad de La Plata de la mano de Pequeña Babilonia. Los Casanova, obviamente, Virus, Los Redondos, claramente tenían un montón de materiales, pero todo el resto... Visitamos a Los Cafres en su paso por Belice. Cada pueblo, cada ciudad tiene su particularidad y también esto de lo que decís vos, ¿no? El cariño de la gente es bastante notorio, la diferencia. Y nos sentamos a charlar, largo y tendido, con el señor Billy Bond. Pero no es una vuelta, sin melancolías, sin pelotudez. Obvio. Mandanos tu video y nosotros lo ponemos al aire. Estamos en Facebook y en Twitter. O por correo electrónico produccion@qmnoticias.com. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Esas famosas tres patas que cambiaron la historia de la música argentina contemporánea, del rock, ¿no? Buenos Aires, Rosario y La Plata. Me parece que dentro del plano artístico es una ciudad preciosa para informarse y formarse. Por sí la ciudad irradia como una cosa positiva. Tiene esta escala humana la ciudad y me parece que esa escala humana está de algún modo desarrollada también por una cierta sensibilidad artística. Contame de qué se trata Pequeña Babilonia. Bueno, Pequeña Babilonia es un proyecto de la Facultad de Periodismo que trata de recuperar la historia de estos 30 años del rock platense en democracia. Es un proyecto que nosotros arrancamos hace 2 años con una investigación, intentando hacer un solo documental, y la conclusión fue que a partir de tanta información que fuimos buscando, encontrando en realidad, terminamos resolviendo hacer una especie de trilogía. Ya ahora preestrenamos la primera parte, que es la historia de los 80, de la recuperación de la democracia, y que bueno, ahí expresa todo lo que es la lógica del rock y de lo que es vivir una ciudad tan impresionante desde el punto de vista cultural y musical como esta. Bueno, eligieron 30 años y sin duda los últimos 30 años de la Argentina que no fueron fáciles. Claro, bueno, obviamente es un periodo muy transformador, de muchos cambios permanentes. Claramente en esta primera parte de lo que es Pequeña Babilonia queda expresada la conflictividad social, lo difícil que era vivir una ciudad después de la dictadura. Se ven los músicos opinando sobre cómo era complicado salir a la calle, ser joven en esa época, con lo complicado que también era vivir con una represión que todavía seguía latente en muchos lugares. Y bueno, lo interesante de Pequeña Babilonia es que se van mostrando todas estas pequeñas historias en donde aparece esta militancia de los músicos para poder reconstruir la escena cultural platense, y creo que el producto que logramos es de muy buena calidad y es un documento histórico desde nuestro punto de vista. Vas caminando por la ciudad de La Plata y te puedes encontrar con muchos Jim Morrison que nadie sabe quiénes son. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Bueno, Cristian, contame con qué artistas se encontraron, a quiénes convocaron para este proyecto. Bueno, nosotros empezamos a buscar primero por los lados más populares, es decir, las bandas más reconocidas. Hicimos todo un relevamiento de lo que ha sido la historia de Los Redondos y de Virus en relación a La Plata, que claramente es el eje principal del documental, y después hicimos toda una búsqueda de muchas bandas que prácticamente son desconocidas para la escena pública en la actualidad, como pueden ser Los Baraja, que ha sido una banda de punk muy pionera ahí en esa época, 83, 84, después otro tipo de bandas como Vulcano, Arcabuz, Tarot. Te voy nombrando bandas que quizás son la primera vez o las segundas que las estás escuchando y tienen que ver con una historia de ese momento, en donde era también muy difícil que las bandas continúen, porque duraban muy poco, prácticamente ninguna han grabado discos. De hecho, una banda que se llama Abrelatas fue la primera, en paralelo a lo que es Virus y Los Redondos, obviamente, pero Abrelatas es la primera banda de la ciudad de La Plata que graba en este periodo un disco. Y después nos encontramos ya para el año 85, 86 con el surgimiento de bandas como Casanovas, por ejemplo, que era una banda de rockabilly que también grabó un disco y que ha sido
uno también de los hitos que aparecen destacados en Pequeña Babilonia. Y creo que nosotros ponemos un quiebre en el año 88, que es la aparición del disco Batman de la banda Las Canoplas, como el surgimiento de lo que ha sido después en la década del 90 la escena del rock platense más tradicional, asociada a Peligrosos Gorriones, a Mister América, a bandas como Estelares. Y bueno, creo que esa reconstrucción cronológica está bien contada, y obviamente ya para el final del capítulo de la década del 80 aparecen estos referentes: Astarita con Mister América, Moretti con sus primeras bandas acá en La Plata, que fueron Licuados Corazones y Los Peregrinos, también otras bandas que después tuvieron trascendencia en los 90, como es el surgimiento de Guasones. Bueno, un montón de experiencias que hacen al raconto cronológico que tiene Babilonia. Y después otra de las cosas muy interesantes del documental son la cantidad de material inédito que aparece. Eso es un proceso de trabajo que nosotros tuvimos muy detallado, tratando de digitalizar muchos cassettes VHS que estaban en muchos casos en las casas de los músicos, en sus placares. Fuimos ahí a revolver esos lugares y fuimos encontrando materiales que son inéditos y que le dan una calidad y un valor histórico al documental que nos parece muy importante. Creo que eso ha sido lo más complejo y lo que nos ha llevado más tiempo, la recuperación de un material que hay que llevarlo también en la cuestión de la calidad, a que se acerque a lo que es la calidad HD con la que está grabada la mayoría de la película, principalmente los testimonios. Pero bueno, la conclusión la que sacamos es que nos ha ido muy bien y que el producto es realmente de calidad. ¿Y cómo fue esa primera búsqueda? ¿Había algún registro? ¿Ustedes tenían un listado quizá de las bandas? ¿O a qué tipo de material fueron a buscarlas? Lo interesante de esto también es que nosotros logramos reconstruir algo unificado que no estaba construido de esas características. Había fragmentos, había materiales sobre el surgimiento del punk en la Argentina que hablaba de los Barajas como una referencia, había algo de rockabilly que hablaba de los Casanova, obviamente Virus, Los Redondos claramente tenían un montón de materiales, pero todo el resto era fragmentos. Y nosotros fuimos reconstruyendo a partir de estos fragmentos y de lo que los músicos mismos decían. Cuando nosotros empezamos a reconstruir estos listados de bandas, decían, no, acá te falta tal, acá te falta la otra, y eso nos fue llevando a una dinámica que es propia de la ciudad de La Plata, esto de estar en contacto permanente, de gente que se conoce con otra. Ahí era todo el circuito no había tantas bandas como ahora, entonces se conocían todos. Bueno, y esa reconstrucción medio artesanal nos llevó a la posibilidad de construir un guión en donde nosotros pretendíamos incluir a todos. Después, obviamente, cuando preestrenamos la película, ya vino uno y nos dijo falta tal, pero bueno, era imposible cubrir toda la escena, pero creo que las referencias más importantes y principalmente el vínculo entre esos músicos y la ciudad quedan bien expresados en Pequeña Babilonia. Cuando se fueron a encontrar con los músicos, ¿cómo lo recibieron ellos? ¿Tenían ganas de charlar? ¿Tenían ganas de contarles cómo había sido esa época? Y claramente para los músicos, y lo vimos también en el preestreno en el que participaron en el Teatro Argentino prácticamente todos, era como un reconocimiento. Y claramente Babilonia es eso, es un reconocimiento, un homenaje a estos músicos que claramente se sintieron reconocidos y se abrieron a todo en realidad, porque estuvieron muy predispuestos a las entrevistas, muy predispuestos a tratar de buscar los materiales, porque no solamente hicimos búsqueda de material en video, sino todo lo que tiene que ver con fotos, con entradas o carteles de la época. Entonces todos los músicos fueron muy abiertos a poder participar, y los que nos dijeron que no al principio, cuando después vieron que la movida era interesante y que avanzaba, se sumaron. ¿Con quiénes contaron? ¿A quiénes pudieron convocar para el proyecto? Nosotros tenemos dos ejes. Por un lado, un eje más bien histórico que está reconstruido por historiadores y periodistas que lo integran desde Oscar Jalil, Sergio Pujol, Ton Lupo, Alfredo Rosso, Sergio Marchinis. Bueno, son historiadores y periodistas que nos dan como la línea y el contexto de lo que era la época. Y después, bueno, desde los músicos tenemos a Manuel Moretti de Estelares, a los Peligrosos Gorriones enteros, a Las Canoplas, a Moura, a todos los músicos de estas bandas que yo te decía recién, Sergio Ledesma de Arcabuz, Adrián Seara de Tarot, Willy Castillo de Murdoch,
Flavio Casanova de los Casanovas, bueno, nada. También está Kubilay Medina, que en esa época, de Monstruo, que en esa época tenían una banda que se llamaba Los Hermanos Macana, que la integraban con Ramiro Sagasti, que ahora tiene Pérez. O sea que bueno, nada, creo que también desde el punto de vista de los testimonios están expresados todas las opiniones de esa época. Bueno, un gran laburo, seguramente necesitaron mucha gente para llevarlo adelante. Y sí, la verdad que nosotros armamos un equipo muy grande de la facultad, que en primera instancia fue el equipo que hizo la investigación, y después, a medida que nosotros fuimos definiendo el guión, que lo terminó redactando Leandro de Martinelli, fuimos convocando a lo que fue en definitiva el director, Hernán Moyano, que se hizo cargo de darle la estética, la forma, el montaje que nosotros estábamos buscando. Realmente en ese sentido el equipo estuvo muy preparado para poder entregarle a Hernán un material que terminó siendo montado de manera muy eficiente y que quedó, bueno, como está la película. Y después también fue muy importante en el equipo de producción los aportes individuales, mucha gente que nos fue trayendo sus álbumes de tarjetas de recitales de los 80 o fotos que eran fotos personales y que han sido también gran parte del equipo y que nosotros los sentimos como fundamentales porque sin ellos no hubiésemos podido hacer la película. Qué buen material, ¿no? Pensando desde lo personal, ¿a vos qué fue lo que más te impactó? ¿Algún material que dijiste, mira, esto nunca hubiera pensado en encontrármelo? Quizá alguna gráfica. No, bueno, ahí creo que lo más sorprendente de esa época es la interrelación entre los músicos que se expresan en materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos un recital de Mr. América en el Boulevard del Sol, que también otra de las cuestiones del documental es resaltar los lugares físicos de la ciudad donde se hacía rock, los teatros. Bueno, ahí también era una época en donde no había un circuito tan desarrollado como ahora y aparecían lugares muy aislados o lugares que eran resignificados por los músicos para que toquen. Y bueno, el Boulevard del Sol, que sí, allá a fines de los 80 y principios de los 90 ha sido un lugar muy representativo. Bueno, en ese lugar tenemos un material en donde están entre el público Manuel Moretti, está la gente de los Guasones, está gente de los Peligrosos Gorriones, y que se ven en el público haciendo pogo, y vos decís, bueno, claro, vos decís, ahora los ves y son todos, representan a distintas vertientes o géneros musicales, o aparentemente son de palos diferentes, pero que claramente en la ciudad confluían en los mismos espacios, y eso iba haciendo cada vez más rica la escena cultural y la escena del rock. En eso creo que lo que más nos sorprendió es esa interrelación, ese vínculo permanente que ha sido una marca registrada de la ciudad y que en el rock está bien expresado. Muy bueno, el Boulevard del Sol, genial. No había lugar, ¿no es cierto? Y era un patio re grande, buenísimo. Y que todos los edificios que bordeaban se enloquecieron. Entonces estabas tocando y caían una papa, misiles así desde arriba. Era increíble. Después pusieron una media sombra para que las papas no nos golpearan. ¿Crees que aún perdura que esa cuna que fue quizá en los 80? Sin duda vemos que hay una gran cantidad de bandas en la ciudad de La Plata, acá los músicos que vienen de distintos lugares, quizá por esto de la ciudad universitaria que los une, genera nuevas bandas todo el tiempo. ¿Crees que se mantiene esa mística de la ciudad cuna de bandas? Yo creo que la mística que estos pioneros del rock en democracia han plantado sigue y se ha multiplicado por 1000. Creo que es el Pájaro Ricard el que dice que en La Plata hay una banda por cuadra, y es claramente así, o levantás una baldosa y aparece un músico, y es así, y eso creo que es una dinámica que la impusieron los músicos, pero también la impone la universidad, la impone el ritmo de la ciudad, y creo que por eso es una fuente inagotable de representaciones artísticas, y está la ciudad de La Plata, como lo dicen también muchos de los entrevistados, entre las 2 o 3 ciudades más importantes desde el punto de vista cultural en el país, junto a Buenos Aires y Rosario. Entonces, lejos de mirar con nostalgia a un tiempo pasado que fue mejor, creo que nosotros estamos muy contentos de haber mostrado
una postal de lo que son los 80 y proyectarlo en la actualidad, demostrando que esto se ha multiplicado y que esto creo que no va a parar mucho tiempo. Había como un reclamo permanente siempre, porque el rock por sí mismo y hablar de me dejó la nena, no, nunca fue así acá. Nena, nena es de Capital. Te fuiste nena, 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 volvé nena, te espero nena, sos bombón nena, no es de La Plata. Acá es volvé nena, porque ayer me cagaron una trompada porque no me alcanzó para tal cosa. Tiene otro ribete, el rock platense tiene como un rebusque más social, si se quiere, o tiene un reclamo por ser la naturaleza de acá. Ese dejo de oscuridad que tiene La Plata no lo tiene otro lado. Salir y ya pronto me